Este elemento bélico que toqué en el clip pasado, el Tlachinoli, está muy referido precisamente a las actividades bélicas que podemos ver muy representadas no nada más en la iconografía, sino en toda la historia mesoamericana. Por ejemplo, tenemos, como había mencionado Gerardo, un ejemplo es el Códice Xolotl, el cual tiene mucha representación de las primeras guerras chichimecas en las oleadas chichimecas. También por ejemplo, tenemos el Códice Huamantla, que yo ya había mencionado. Ahora, hay que tomar la guerra como un concepto total para los mesoamericanos, ¿no? La guerra no nada más representaba expansión, sino también estaba muy relacionada a lo que es el control de las rutas comerciales, la toma de cautivos de guerra, lógicamente la expansión territorial y el control político y social y económico de toda la región. Son los 4 puntos básicos sobre los que se basaba la guerra mesoamericana. Ahora, recordemos que los mexicas llegan al islote de Texcoco como una tribu pobre, una tribu que se tiene que rentar o alquilar como mercenarios del grupo en ese momento dominante, que son los tepanecas. En este momento tenemos escenas o tenemos pasajes guerreros muy importantes de los mexicas y que marcaron mucho la tradición mesoamericana para el posclásico. Por ejemplo, tenemos la guerra en la que ellos llegan y presentan ante los jefes de Colhuacán, Cocoxtle en este caso, presentan unas cestas de mimbre. Los habían mandado a una guerra, los mexicas llegan cargando unas cestas de mimbre únicamente, entonces los jefes o los dirigentes de Colhuacán le preguntan que por qué no habían traído ningún prisionero. Los mexicas responden que era más fácil demostrar con una oreja de cada prisionero que habían tomado o de cada personaje que habían matado. Entonces voltean las cestas de mimbre y venían llenas de orejas, las orejas izquierdas de los guerreros caídos del otro grupo. Esas guerras las podemos notar como supervivencia y como precisamente que ellos fueron mandados a manera de mercenarios. Pero bueno, a partir de la instauración de las guerras floridas con Tlacaelel, es cuando la sociedad mexica comienza a ritualizar la guerra. Ya no es únicamente una guerra por intereses banales o por territorio, ya es una guerra ritualizada. ¿Qué es lo que estamos hablando de esta guerra ritualizada? Los mexicas, muchas personas nos hemos preguntado por qué no habrán conquistado a los tlaxcaltecas teniéndolos tan cerca, ¿no? Habiendo expandido su dominio hacia tantos lugares, hasta el Sosonuxco en Chiapas. Yo creo que este punto responde más bien a una estrategia política de los mexicas. ¿Por qué? Porque también ellos necesitaban con quién estar guerreando, con quién estar haciendo la guerra. Y qué mejor que fueran sus vecinos. Lógicamente los tenían muy sojuzgados, no totalmente como otros pueblos, pero por ejemplo les cerraron el tráfico de algodón o de cacao hacia Tlaxcala. Incluso hay crónicas como las de Ixtlilxóchitl o Tezosomoc, que nos menciona que incluso la élite tlaxcalteca se tenía que vestir con las mantas más corrientes, no tenían el acceso al algodón. Entonces ahí ese grupo fue sitiado por parte de los mexicas. Los mexicas, para la instauración de las guerras floridas, lo que hacen es que se instaura cada año una batalla, se pone un punto de reunión donde van a llegar los ejércitos de la Triple Alianza. En este caso, llegan a un punto de reunión los grupos diferentes, los dos grupos diferentes, por un lado el Excan Tlachtoloyan, que menciona que son los mexicas, los acolhuas y los tepanecas de Tlacopan, y por el otro lado llegan señorías como Huejotzingo. Entonces se juntan en un solo lugar, hacen una guerra donde no hay muerte intencional, sino que hay captura de prisioneros. Estos prisioneros lógicamente se llevan a las ciudades de sus captores para más adelante ser utilizados en las ofrendas rituales, sobre todo de sacrificios humanos, ¿no? Entonces, en este punto de la guerra es bien importante. ¿Por qué? Porque hay una desestabilidad muy fuerte en cuanto llegan los españoles, porque los españoles traen otro tipo de armamento. Por ejemplo,
portan lo que son los arcabuces, las ballestas y lógicamente las cotas de malla. Muchas personas habrán dicho que armaduras, pero de hecho sería un poco hasta ilógico venir desde Veracruz caminando toda la selva, la zona selvática, pasar las montañas, pasar la zona de Tlaxcala con las armaduras, ¿no? Entonces, más bien lo que se ha interpretado que traían los españoles en esos tiempos eran las cotas de malla, no tanto la armadura. Estas cotas de malla realmente no eran una protección muy grande, y armas muy avanzadas para el tiempo mesoamericano, incluso que vienen de tiempos mucho más antiguos como del periodo clásico, es por ejemplo el atlatl, que viene desde Teotihuacán, que es una especie de lanzadardos que funciona a manera de extensión del propio brazo. Entonces este atlatl se menciona que tenía un alcance de 110 metros. Entonces, si tomamos en cuenta la fuerza con la que se lanzaba el dardo del atlatl, que era un dardo largo de más de 1,5 metros, y la velocidad que tomaba por el mismo impulso que se le daba al dardo, era fácil que atravesara una cota de malla. Incluso se menciona la famosa macuahuitl, ¿no? que es un garrote, un trozo de madera con hojas de obsidiana afiladas. Mencionan algunos cronistas, incluso me parece que es Bernal Díaz, que menciona que una de estas espadas de un golpe certero podía decapitar incluso un caballo. Entonces ya no nos podemos imaginar lo que podría hacer con un brazo, una pierna de una persona, ¿no? Entonces, esta diferencia de armas sí fue significativa, sobre todo también las piezas de artillería pequeña que traían los españoles, los cañones, más bien las culebrinas también que traían los barcos ya para el momento del sitio final de México Tenochtitlan. Pero algo que sí me gustaría dejar bien claro es que para mí la principal causa que influyó en la caída de México Tenochtitlan fue la alianza de los grupos originarios, ¿no? De los otros grupos indígenas que ya estaban hartos del yugo mexica y que vieron en la llegada de los españoles una oportunidad para liberarse. Gerardo, no sé si nos puedas comentar algo más de este tema. Sí, es que es un tema bastante, bueno, esto da para una tertulia más, pero así brevemente podemos mencionar que la visión de guerra tanto de los españoles como de los mesoamericanos era muy diferente. Como bien acaba de mencionar Arvin, la guerra ya al final del periodo mesoamericano, por así llamarlo, estaba más institucionalizado. Tenemos que los mexicas justificaban la alimentación al sol en base a, como viene comentando, de los mitos de Mixcoatl, en el cual cuando el sol le ordena cazar a su misma gente para darle de comer en castigo a que ellos mismos no habían hecho lo que el propio sol les había encomendado hacer, ahí los mexicas tenían parte de la justificación para poder tomar cautivos y darle de comer tanto al sol como a la tierra. Puesto que también los mitos dicen que esta Tlachtultli debía ser retribuida con la sangre de los sacrificados. Bien, con la diosa Tlachtultli, como lo habíamos comentado en la tertulia pasada. De este modo, los cautivos que iban a ser sacrificados, aquellos que habían sido cautivos durante el Xochitláhuac o la Guerra Florida, debían estar pintados o con los mismos atavíos de los Mimixcoa, es decir, pintados de pintura blanca de tiza y con rayas rojas. Es un atributo que también tiene de modo muy similar a los cautivos de Xipa, como venía comentando. Sin embargo, las implicaciones aquí varían bastante respecto a un ritual con otro, puesto que mientras en los rituales para el sol es abrir directamente el pecho para sacar el corazón y ofrendarlo, en el caso de los mitos los rituales a Xipe van a consistir más que nada en el rayamiento o sacrificio gladiatorio, así como en el flechamiento. Por otra parte, vamos a ver que los españoles llevaban la guerra de conquista de un modo más factible, es decir, conquistar, tomar y tener lo que les convenía. Recordemos que venían con un plan de rescate, es decir, venían por el oro que había en las nuevas tierras conquistadas. Sin embargo, vale la pena destacar una cosa: aquí en Mesoamérica, si había oro, era de pláceres, es decir, el que se encontraba superficialmente sobre la superficie de los ríos. No había minas como tales. Las minas se fundan hasta bien entrada ya el periodo colonial, o bien dicho, el siglo XVI. Por otra parte, los mexicas, como ha venido comentando Arvin, tenía la guerra ritualizada, puesto que se hacían ceremonias previas a la batalla de la Xochitláhuac, como hemos venido comentando. Se enterraban pequeños figuritas o armas votivas en el campo de batalla, para esto afirmar el grado de fuerza que tuvieran los guerreros en
en el mismo. De igual modo, los mismos guerreros traían las reliquias de otros sacrificados anteriores, las llamadas malteoc o dioses cautivos, que eran unas especies como de huesos, ya fuera el fémur o fuera parte del brazo, que los traían consigo o los dejaban en su casa, y esto les daba la fuerza del guerrero cautivado anteriormente para que tuvieran más fuerza y pudieran cautivar a su vez a mayor cantidad de personas. No sé si quieres comentar algo más, Arvin. Bueno, creo que este tema, como bien mencionaron mis compañeros, es un tema que da para muchísimo más. Ahorita también, para no hacerlo tan pesado para ustedes, nuestros lectores y nuestros amigos que nos están viendo por el canal de la Fundación Cultural Armel Espitalier, vamos a tratar de organizar una segunda parte de esta tertulia para continuar con este tema, que en verdad es un tema muy apasionante y también es un tema muy extenso. Entonces, para tener un panorama más amplio y más detallado sobre estas acciones bélicas, podemos organizar una segunda sesión de este mismo tema. Por lo pronto, pues creo que sería todo por el momento. Darle las gracias a la Fundación Cultural Armel Espitalier y a los compañeros de Visitas Arqueológicas de México.